Todas las constituciones son masónicas. ¿Por qué os lo digo? ¿Cuándo nacieron realmente las constituciones? Nacieron con la Revolución Francesa, principalmente con la Revolución Francesa, pero antes con la Revolución Norteamericana, quiere decir con la expulsión de los ingleses de América y con el establecimiento de Estados Unidos, ¿no? Con el nacimiento de la nación norteamericana. 1789 fue la Revolución Francesa y 1787 la Constitución de los Estados Unidos. Este fue el inicio de las constituciones europeas. Bueno, pero antes de las constituciones, ¿qué había? En todos los países siempre ha habido una ley máxima, ¿no? El término constitución viene del término constituirse, ¿no? Constituirse como poder, ¿no? No es vano que la Constitución norteamericana, como comienza, es nosotros el pueblo, ¿no? Pero ¿por qué digo realmente que todas las constituciones son masónicas? No es la ley en sí, es el término que se usa. El término constitución para nombrar a la ley superior de una nación, que podía haberse denominado de otra forma. En España se han llamado los fueros. Fíjate qué término tan español y tan ibérico, que tiene siglos y no nos hace falta ninguna constitución, porque nosotros tenemos nuestros fueros, nuestras leyes. Las leyes del pueblo también. Más democráticas que las de ahora incluso. O sea, las leyes de Castilla, las Cortes de León o las Cortes de Castilla eran mucho más democráticas que las Cortes que tenemos ahora, en la actualidad, con una Constitución. Sin embargo, los representantes que iban a las Cortes de Castilla iban con mandato imperativo, quiere decir que obedecían al pueblo, porque si no eran destituidos. Los representantes, los diputados que van a las Cortes de hoy en día, a Madrid, van con mandato representativo, quiere decir que no tienen ninguna obligación de cumplir nada, absolutamente nada, simplemente representan. Y ni eso, porque lo único que representan es al líder del partido, no representan absolutamente nada a los ciudadanos. Quiere decir, ahora hay una ley superior que se llama Constitución, pero sin embargo los fueros eran mucho más democráticos, representaban mucho más al pueblo que la Constitución actual. ¿De dónde viene realmente la palabra Constitución? Prácticamente podemos decir que es de la Revolución Francesa, cuando ya se impone en toda en Europa esa palabra. ¿Pero por qué? El término Constitución viene de la masonería, en el sentido de que cuando los burgueses consiguieron guillotinar al primer rey, al rey francés, durante la Revolución Francesa, fue cuando nació el nuevo orden mundial. Antes existía el antiguo orden mundial, que era el de los sacerdotes y el de la aristocracia, y el nuevo orden mundial, que sería el de los burgueses. Los burgueses fueron presionando a partir del siglo XVI, hasta que en el siglo XIX consiguieron cortarle, en el siglo XVIII consiguieron cortarle la cabeza al primer monarca. Ahí nació el nuevo orden mundial, que es el que tenemos ahora, el nuevo orden mundial de los burgueses y de los grandes conglomerados financieros, ¿no? Como BlackRock, etcétera, etcétera. Todo muy masónico realmente. Los españoles, si no tendríamos constitución, ¿qué tendríamos? Unas leyes máximas que representaran al pueblo, pues nuestros fueros. El término constitución lleva implícito el expresar que ha sido creado por la masonería, o por y para la masonería. Lleva implícito esa carga significativa, porque fue ahí cuando nació, durante la Revolución Francesa, cuando nació el nuevo orden mundial, cuando nació ese término. Entonces, el decir que España necesita una nueva constitución, realmente es decir que España necesita unas nuevas leyes masónicas, realmente, ¿no? Se está refiriendo a un término que tiene una carga masónica, cuando nuestras leyes realmente, ya digo, los fueros eran más democráticos
más democráticos, los fueros de León, los fueros de Castilla, los fueros de los españoles de toda la vida, que han sido nuestras leyes de toda la vida, eran mucho más democráticos que lo que tenemos hoy en día, y eso que lleva el nombre de Constitución. Cuando escuché la palabra Constitución, huí. Es una palabra que usan la masonería y los mandileros, realmente. Y eso te das cuenta cuando te adentras en la historia. La palabra Constitución tiene tiene una carga esotérica, tiene un significado detrás. Tiene un significado detrás que no se puede eludir. Y España tiene que arrojar de una vez todo lo que vuela a masonería. Y por supuesto no necesitamos ninguna constitución, necesitamos nuestros fueros, los fueros de los españoles. Eso es lo que necesitamos, ninguna constitución. Con la Constitución del 78 entró de par en par la masonería en España y estamos en el nuevo orden mundial, regidos por el nuevo orden mundial. Y con el término Constitución, incluido en la Revolución Francesa, ingresó en la ley el positivismo y el materialismo. O sea, un régimen prácticamente, un relativismo moral impresionante, el positivismo legal, las leyes naturales se borraron. Quiere decir, tiene una carga ideológica muy fuerte el decir Constitución. Así que no nos dejemos engañar por la terminología. No necesitamos una nueva Constitución. Los españoles necesitamos nuestros fueros. Hasta luego.